As you holding me up, I'm strong enough to do the words, do the words, do the words. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. I am a giant. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Los Encanchados. Es un gusto saludarlos y los invitamos a que no se les olvide ser felices. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Hola, hola, buenas noches. Bien, bien, aquí estamos esperando el momento. Perfectísimo. Pues como vamos a darle inicio y vamos a hablar en estos momentos, en esta emisión y en este capítulo, de los ejes articuladores. ¿Vale? Okay. Los dejo con mi compañero Checo. Ok, amigas y amigos, pues como dice pues nuestro compañerito Armando, pues vamos a empezar con los ejes articuladores. Si no han visto los otros videos donde hablamos del plan 2022, pues ya vamos un poquito más avanzados y hoy vamos a hablar de los ejes articuladores. En este caso, en este video vamos a hablar de lo que es inclusión. Vamos a partir del lado derecho y vamos a ir subiendo contenido pues de cada eje articulador, empezando con inclusión. Y bueno, en el siguiente video pues ya verán que iríamos con pensamiento crítico y así sucesivamente hasta pues conocer todos los ejes articuladores. Así que no se pierdan este interesante video y de los demás para que también vayamos comprendiendo cómo vamos a hacer también nuestra planeación, cómo vamos a entrar al programa analítico, ¿no? Así que vamos a empezar con el eje articulador que es inclusión. Excelente, Checo, muchas gracias, pero yo creo que vale la pena, como siempre, antes de avanzar en todo este desarrollo o proceso que hemos estado llevando de la revisión, del análisis que hemos estado teniendo aquí en Encanchados desde una visión de educación física sobre el marco curricular de este plan 2022, mencionar qué sería entonces o a qué le estamos llamando eje articulador para que nos quede claro antes de irnos al primero que es inclusión. Y vamos a ver que este se refiere a las temáticas de relevancia social que puedan abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada grado. Acuérdense que en cada fase tenemos 2 grados. Son el fundamento de la propuesta, ya que lo que se busca es que se trabaje de forma transversal a lo largo de todo el plan de estudios. Y en eso hemos estado siendo como muy incisivos en decir esto justamente es lo que se busca, que durante toda la educación básica se tenga coherencia de un grado o de una fase a la consecutiva. A partir de estos ejes articuladores se busca colocar al centro de los procesos pedagógicos a través del trabajo en proyectos dirigidos a la justicia social y solidaridad con el entorno. Volvemos a encontrar este tema de los proyectos que también vamos a ir viendo y tratando poco a poco. Entonces, para que nos vaya quedando claro, ejes articuladores, ¿sale? Y nos vamos ahora sí con el primero que sería inclusión. Pues bien, aquí como ya les han ido comentando mis compañeros, la parte de los ejes articuladores tiene que ser una de las partes más importantes que tenemos que ir analizando, que tenemos que ir revisando, porque justamente esta es la forma en la que vamos a unir todos los videos que hemos visto de manera previa, perfil de egreso, finalidades, contenidos, procesos de aprendizaje de los campos. Para poder elaborar un proyecto tenemos que tener bien claro cada uno de los ejes articuladores, sobre todo para que podamos ver y llegar al punto de decir cómo vamos a trabajar esto. Entonces, prioritariamente, el punto de cada uno de los ejes articuladores es meter un granito más a ese jarrón que como maestros tenemos que empezar a trabajar con nuestros estudiantes y tenemos que buscar que cada uno de esos estudiantes pueda tener
un poquito de cada uno de estos 7 ejes articuladores. Entonces, vamos a buscar que los compañeros en las clases sean inclusivos con todos sus compañeros para poder llevar a cabo de mejor manera los aprendizajes para que el contexto y en este caso el ambiente de aprendizaje vaya mejorando y vaya haciéndose mucho mejor. Como aquí nos lo menciona, pues el apartado de inclusión señala la necesidad de una educación incluyente que cuestione a partir del pensamiento crítico la lógica colonial que adquirimos en los diversos espacios educativos, formales y no formales, y que se expresa en al menos 4 dominios. Recordemos que esa lógica colonial es la parte que tenemos muy arraigada nosotros como personas, ¿sí? Porque obviamente tenemos un bagaje cultural, estamos creados de una cierta manera, y esa parte es parte muy importante que tenemos que ir entendiendo para que propiamente aquellas actitudes o formas del sujeto que sean necesarias cambiar o que sean necesarias, pues tal cual no cambiar, porque no es como que vayamos a decir, esto no te sirve, cámbialo y hazlo de otra manera. Simplemente es tratar de hacerlos conscientes, porque ahí viene exactamente la parte del pensamiento crítico, con respecto al análisis de las acciones que ellos llevan con respecto a sus compañeros, buscando, como siempre se los hemos dicho aquí en Los Encanchados, que permee el respeto en todo momento en las clases, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a mantener un camino que va a funcionar sin ningún problema. Voy a ir, para no acaparar el micrófono, porque ya mis compañeros, ya vi que la maestra Ana está tomando mucha nota, y si no el barrido va a estar muy grande. Entonces, no. No, no. Lo que vamos a hacer es, voy a leer el primer dominio yo, hacer algunas aportaciones y si les parece también nos vamos ustedes cada uno hablando sobre el dominio. Entonces, el dominio económico, ¿sí? Como la apropiación de la tierra y explotación humana. Aquí tenemos que ver cómo cada uno de nosotros como personas vamos apropiándonos del espacio en el que vivimos, de la nacionalidad que ejercemos, cómo tratamos de relacionarnos con nuestros mismos compañeros, desde la diversidad, por ejemplo, aquí, cuántas lenguas no existen en nuestro territorio nacional y muchas veces es complicado nosotros relacionarnos en nuestro mismo territorio. Y estamos hablando solamente en México, ¿sí? Aparte de en el término de explotación humana, pues todo aquello cuanto hemos realizado como seres humanos, la cantidad enorme de basura que, por ejemplo, tiramos y cómo estamos dañando al planeta a través de diferentes cosas. Entonces, esta perspectiva incluyente nos lleva desde percibir todos los problemas que en este caso pudieran permear dentro de la escuela y tratar de abordarlos desde una diferente perspectiva. ¿Quién quiere leer el del político? ¿Más, Checo? Pues bueno, sí, aquí andamos. Pues el dominio político que comprende el control de las autoridades, ¿no? O sea, en esta parte también entender este dominio sobre la inclusión, el dominio político que, pues, o sea, yo creo que en otros programas ver esta situación como algo, digamos, transdisciplinario, podríamos decirlo, entre los campos formativos, pues es algo que para mí es una forma también de entender cuáles son los procesos que se tienen que ver con las autoridades y es forma también parte de la inclusión de las personas hacia esos procesos que hay y también como las autoridades pues tienen que entender pues la cultura, la sociedad para incluir en todo lo que tiene que ir modificándose a través de algo político para no afectar también a algunas culturas, ¿no? Entonces ahora aquí sería importante ver, bueno, de qué manera esta situación lo puedo llevar a cabo, ya sea en mi escuela con los compañeros, para alimentar esta parte sobre la inclusión en el dominio político, ya sea a través de la educación física, a través de
de las demás materias, ¿no? A lo mejor se veía antes como en el civismo, ¿no? En las materias de civismo y todo, con una comprensión más de esto, pero bueno, habría que ver de qué manera podríamos entablar con, en una planeación, cómo ver este dominio en ciertas actividades con los alumnos, a través de qué proyectos podríamos incluirlo ya con los campos formativos, ¿no? Pero bueno, no sé si tienen alguna otra aportación ahí que ustedes crean. Totalmente de acuerdo. Pues sí, No, yo creo que al final de todos modos ya vamos haciendo revisión en general, ¿les parece? sí, Para claro. avanzar con los otros dos dominios, de inicio tendríamos el social, que yo creo que es el que más estábamos acostumbrados, o el dominio que más comúnmente entendemos en la Así es. inclusión. Normalmente hablamos de inclusión y nuestra cabeza se va a lo que menciona este dominio: el control del género, la clase social, la sexualidad, la condición étnica. Yo aquí agregaría las condiciones de algunos alumnos con necesidades educativas, etcétera. Todas esas que normalmente se encuentran o se involucran dentro de este dominio serían aquellas que, como estamos como un poquito más familiarizados, pero eso no representa o no quiere decir que no tenemos que verlas y abordarlas o retomarlas desde este pensamiento o este intento de colonizar el pensamiento, que también ahorita lo vamos a comentar un poquito más, que sin duda alguna complicado, pero pues poco a poco, ¿no? El siguiente dominio sería, Armando. En el dominio epistémico, pues hablamos que este es el que está dedicado al control del conocimiento y las subjetividades, ¿sí? Aquí viene toda la parte que en algún momento hablaba yo con la maestra Ana, pues de la parte del conocimiento científico y el empírico, ¿no? Cómo lo ocupamos, cómo lo llevamos a cabo, cómo lo realizamos. Y pues por obvias razones, cómo tenemos esas relaciones con muchas veces, simplemente para un ejemplo, hay gente que se guía más por lo que puede ser reforzado o lo que puede ser visible o tangible. Yo creo en esto porque esto es visible o es tangible o lo puedo entender a partir de la ciencia, ¿no? O a lo mejor de alguna manera. Y todo aquello cuanto es subjetivo, que a lo mejor la parte, por ejemplo, religión y todas esas que a veces cuesta trabajo, hay mucha gente que también es muy, muy devota y que no importa, y es un dominio que existe y que ha creado y que es una parte muy, muy importante también de todas las personalidades, pero si se fijan en todos los dominios, generalmente hablando de los cuatro, seguimos reforzando la misma parte que hemos dicho aquí, o sea, todo gira en torno al respeto, todo gira en torno al respeto, al respetar al otro, al respetar a la necesidad del otro, respetar a lo que el otro quiere, a lo que el otro desea, a la creencia del otro, sin minimizarlo, dar en algún momento, si a lo mejor nos piden una, ¿cómo se llama? Una idea o nos traten de intercambiar ideas, pues podamos llegar a una plática, a un debate de manera respetuosa, donde uno pueda expresar sus ideas y el otro también, y no tengamos un problema, ¿no? Extremadamente grande. Y pues se recomienda retomar los planteamientos de las epistemologías del sur, pues es un libro que lo venden librerías Carlos, lo pueden ustedes buscar, ya le hicimos aquí promoción a las librerías Carlos. Y ustedes pueden buscar aquí estos libros porque al hablar de este tipo de epistemologías, pues estamos hablando de lo que son conocimientos y de los criterios de validez del conocimiento que otorguen la visibilidad y la credibilidad de las prácticas, cómo se realizan dentro de las clases. Entonces, es parte también de lo que decíamos, ¿no? Ahorita de la parte de conocimiento científico y empírico. No he tenido la oportunidad de leerlo, tal cual el libro, pero sí valdría la pena. Yo creo que es importantísimo, sobre todo si nos lo están mencionando, valdría la pena reforzarlo, valdría la pena tenerlo para poderle dar una ojeada. Y si alguno de ustedes lo tiene, nos lo puede compartir. Me parece que también vienen los insumos que estuvieron mandando al inicio, no todo, pero sí vienen como apartados. Necesitamos checarlo, eso lo podemos poner después, porque justamente lo están manejando como la corriente.
como esta corriente teórica que le da sustento a este, bueno, fortaleza a este eje articulador. Así es. Entonces, pues esta es la parte que, como lo hemos visto, tiene que ver con el apartado del eje articulador de inclusión. Y pues ahorita vamos a hablar, no sé ustedes, profesores, pero me parece que es importante que hablemos ahora sí desde la parte de cómo lo podemos ocupar. Hablemos desde esa parte de cómo nosotros mismos lo ocupamos, cómo lo llevamos a cabo, ¿sí? O sea, este eje articulador, cómo ya hay muchas acciones que dentro de la materia de educación física nosotros realizamos y cómo podemos irnos relacionando con este tipo de formas y este tipo de cosas que ya de por sí hacemos en nuestras clases para poder tener desde ahorita conciencia en cómo, qué podríamos nosotros realizar para la elaboración de proyectos cuando sean a lo mejor proyectos escolares. Pues, pues yo veo, por ejemplo, así como dice Ana, que pues todos nos vamos con la finta, ¿no? De que la inclusión es lo social, que es los grupos, digamos, étnicos, ¿qué más? Sobre los que tienen niños con discapacidad, ¿no? O sea, nos vamos todos por ahí, ¿no? Como en la integración, en la equidad, todo. Pero ya viendo los dominios, por ejemplo, yo que leí de la parte de las autoridades, de lo político, me voy más a aspectos, si vamos a educación física o algo totalmente colectivo con los compañeros del mismo centro educativo, me voy como a un proyecto sobre democracia, ¿no? Donde unas votaciones que hay internas con los niños, a lo mejor para hacer cierto tipo de actividades en donde ellos voten, ¿saben qué? No sé, se me ocurre, hacemos digamos, hacemos un rally en tal temporada o hacemos o una recreación acuática, no sé, se me ocurre algo ahí, pero donde tenga que intervenga algo sobre la votación, cómo es la parte de la democracia, cómo es la participación de todos, el sentir de todos, el de la mayoría y también de la minoría, ¿no? En ciertas condiciones. Bueno, ese es un ejemplo más vago, pero yo creo que por ahí en la parte política podría ir inmiscuidas muchas de las situaciones que creo que antes, hace muchos años, recuerdo que se daban en algunos kermés que había, no sé, habían situaciones de las famosas planillas para jefes de grupo, no sé, para que hubiera una planilla que se encargara de situaciones o problemáticas internas de la escuela, entonces había Era como la mesa directiva de alumnos, algo así, de ¿no? alumnos y que te Sí. exigían en ciertas, bueno, que exigíamos, porque yo me acuerdo que éramos partes de esa niñez que participó en eso, entonces es como que revivir un poco sobre eso y que los niños vayan entendiendo esta parte, ¿no? Hablo del dominio como político. Ahora, de los demás dominios, creo que ya tenemos mucha ventaja por los programas anteriores sobre donde viene el social, toda esta parte que estaba diciendo Ana. Y bueno, pues más o menos por ahí voy, ¿no? Creo que por ese lado. Fíjate que yo justamente siento que todos los ejes articuladores ahora sí que nos acomodan o nos acomodamos, pero el de inclusión, no sé, por alguna razón se me hace como que es donde educación física puede influir un poco más o tener mayor relevancia, en todos creo yo, pero junto con el que sigue, que es pensamiento crítico, que de hecho va muy relacionado, inclusión y pensamiento crítico, porque justo a partir de generar en los niños ese pensamiento crítico de qué sí, qué no, hasta dónde y demás, se genera pues toda esa parte del respeto al otro, la tolerancia, etcétera. Entonces, al ir estos dos de la mano y todos los ejes, yo considero que de inclusión nos permite explorar, porque justo hace rato platicábamos, antesito de empezar, que no debemos de pensar en educación física ya desde la actividad, sino desde la problemática a resolver. Y somos a veces como muy dados a decir, se me antoja esta actividad que la voy a meter y a ver cómo sale. Y ahorita justamente tendríamos que pensar primero en qué problemática tenemos que resolver y después vamos a ver las actividades. Eso sería lo último a ver.
por ejemplo, hablando como de ejemplos, así, la cuestión socioeconómica, yo estoy en una escuela donde tengo como que hemisferios, entonces hay grupos donde hay niños con muchas posibilidades y niños que definitivamente sigue siendo algo social, pero son de los más visibles, ¿no? En mi escuela. Niños que no tienen esas posibilidades, que a veces llegan incluso con zapatos desgastados, ciertas características en ropa, olores y demás. Y ha sido una forma a través de todo lo que se trabaja desde el salón, en educación física, actividades en equipo, actividades de exploración, representación del cuerpo, etcétera, que se han ido integrando y respetando como individuos más que como el hijo de o el que tiene más, que puede más, que lleva ropa de tal marca y el que no lleva. Entonces, a través de todas esas integraciones, siempre lo decimos, el juego es la mejor herramienta y se nos olvidan muchas cosas, muchos tabúes que tenemos en el momento de estar explorando y pues al final divirtiéndonos, ¿no? Creo que por eso sí, educación física puede ser una de las áreas que más impacto tenga en este eje. Pues aquí yo quiero mencionarles algo. Es muy importante que ese ejercicio, como lo bien lo manejaba Checo, la parte política, el ejercicio de la democracia dentro de la escuela, yo creo que más que el ejercicio mismo, es extremadamente importante que vayamos poco a poco introduciendo en nuestros alumnos aquellas obligaciones que como adultos, que como ciudadanos van a tener que ejercer ellos cuando sean adultos. Porque normalmente ahorita una de las mayores problemáticas que tenemos es que pues se pareciera que los niños no tienen sanciones, ¿no? O sea, el niño, la sanción en cualquier lugar, a donde fuera o a donde la veamos, no es el culpable el niño. El culpable es o el papá, el contexto en el que vivió, donde lo hemos desarrollado, la escuela, pero el niño no es el problema. Entonces, justamente tenemos también que ir entendiendo que si libramos dentro de todo a este sujeto de todas esas situaciones problemáticas que acontecen dentro de su día a día, nos podemos dar cuenta también que justamente es una persona que va a creer o va a crecer entendiendo que toda esa práctica siempre va a haber algo que lo solucione, siempre va a haber algo que le resuelva el problema, que no va a haber una sanción, que no va a haber un problema, que no va a haber una discusión. Entonces, justamente ese es el punto. Tenemos que ir introduciendo a nuestros chicos poco a poco a todas esas partes que dentro de todo en algún momento cuando sean adultos les va a tocar. Yo no digo que los pongamos de te portaste mal, te toca ir a la cárcel, no, tampoco. Pero sí, tenemos que ser, llegar a un punto en el que el joven, niño, adolescente, entienda la gravedad de los actos que ha cometido, ¿no? Simplemente ahorita, por ejemplo, veía un video que de unos chicos que encerraron a un niño con autismo en un Cebetis. Y pues justamente ese es el punto, ¿no? O sea, cómo estamos hablando chicos ya de preparatoria, ¿sí? De secundaria, y justamente ya están a casi nada de ser adultos y de tener que realmente cumplir con todas sus responsabilidades, porque justamente cuando cumples los 18 ya te quitaron y ya mamá ya no es la culpable. O sea, ya pareciera ahí que ahora sí tú ya decidiste, tú tomaste las decisiones, tú creciste, tú hiciste, tú actuaste, y justamente en ese momento es donde vienen todos los problemas. Porque cuando Pero llegas justo ahí, de ahí vendría todo este proceso donde en las infancias, en la primera infancia sobre todo, ¿no? No es tanto que todos sean culpables menos el niño, sino más bien que depende de ese entorno y de ese contexto, el cómo el niño aprenda o desarrolle o evolucione, ¿no? Entonces, sí sería como ponerle mucha más atención, ¿no? Desde el inicio, sobre todo, a todas estas cuestiones para evitar llegar a eso. Y justo el tema de hablar de
el pensamiento colonizado, perdón, es cambiar esos paradigmas que tenemos de qué sí se puede, qué no se puede, qué está bien, qué no está bien, de qué tanto se habla y qué no se habla en las escuelas. Tenemos la cuestión ahorita de la sexualidad, de la homofobia, de género, de la tolerancia al otro, de hacer a un lado diferentes religiones, razas, todos los elementos incluyen el aceptar al otro tal cual es. Entonces yo creo que sí es importante más bien empezar como con este cambio de paradigmas desde el docente, desde el adulto a cargo de las primeras infancias, para que también ellos vayan entendiendo y justo con este pensamiento crítico hasta dónde sí y dónde no. Uh-huh. Tu micro. Gracias. Aquí es importante que veamos que al hablar de una escuela que queremos que sea incluyente, que queremos que funcione desde un punto de inclusión, tenemos que quitarnos o entender esa diferencia entre si estoy incluyendo o estoy integrando al chico, ¿sí? Porque también esa es una enorme diferencia, o sea, nada más lo pongo dentro de mis actividades, pero no pienso, no organizo, no valoro, no veo la posibilidad de ayudarle dentro de mi planeación y dentro de mis actividades a ese chico, o simplemente lo estoy poniendo porque él está dentro de la escuela y lo integro en la actividad y trato de decirle, perfecto, a ver, pues vamos a aventar la pelota y como puedas, ¿no? Entonces, es muy diferente tratar de hacer actividades, por ejemplo, en este caso, que ayuden o apoyen a este tipo de personas, a que simplemente las integremos y no tengan una participación clara dentro de todas las actividades o las funciones. Al hablar de integración, al hablar de integración, pues nos estamos centrando, pareciera únicamente, al hablar de integración, solamente hablar de aquellos niños con necesidades educativas especiales, porque así lo hemos visto a lo largo de los años. Que hablamos de integrar y que por qué ahora en las escuelas regulares y que hay que integrar a los niños. Y sí, claro, pero solamente nos hemos quedado ahí, ¿no? No hemos visto que la inclusión simplemente es una inclusión que va mucho más allá. Por ejemplo, la otra vez lo platicábamos y es muy cierto. Siempre pensamos en que los niños que van atrasados, en que los niños que no han cumplido, en que los niños que les hace falta, pero ¿por qué no pienso también en el niño que va adelantado? ¿Por qué no incluyo al niño que está mostrando que tiene una actividad, una habilidad diferente? ¿Por qué a él nada más le digo, agarra, saca tu cuaderno y ponte a hacer un dibujo en lo que tus compañeros terminan? No estamos siendo incluyentes, no estamos siendo inclusivos con las necesidades, en este caso, de esos niños. Recordemos entonces que la inclusión es un punto muy grande. Estamos hablando de diversidad y al hablar de diversidad necesitamos entender todo el panorama general que existe dentro de nuestras realidades en la escuela. Pues fíjate que justamente con esto último que mencionas, Armando, a excepción de que Checo tenga ahorita algo más que comentar, para que no se me vayan los barridos, porque hoy fue cortito, pero de todos modos me gustaría retomar 2, 3 puntitos para ir como cerrando, que para empezar, que los ejes articuladores van a ser todas estas temáticas para trabajar de manera transversal en todos los campos formativos o que nos van a dar la unión entre los diferentes campos, obviamente donde educación física se integra, y que al final la inclusión nos va a llevar a más allá de tolerar, porque el tolerar solamente es el típico que decimos, lo mastico pero no lo trago. Si nos quedamos en eso, sigue sin ser inclusión, porque justamente eso sería la integración de la que habla el maestro Armando. Cuando yo hablo de inclusión, hablo más allá de las cuestiones físicas, de las cuestiones de raza, de las cuestiones de etnia, de las cuestiones de ideologías, también estoy hablando de las cuestiones de pensamiento. Debo aceptar y respetar la diversidad de pensamiento y eso es algo como fundamental para entrar en este proceso de la nueva escuela mexicana a entender la inclusión más allá de solamente tolerar, sino tolerar y aceptar
las diferentes formas de pensar, las diferentes ideologías, y el punto clave es el poder convivir y dialogar entre esas diferentes ideologías, no con la intención de cambiar la mentalidad del otro, no con la intención de que a fuerza tú pienses lo que yo pienso, pero sí de que pueda haber un diálogo entre nosotros o entre los diferentes actores independientemente de sus características en cualquiera de los ámbitos de la vida, y que se pueda construir y se pueda seguir construyendo, sobre todo en la educación. Hasta ahí. Checo. No, pues coincido totalmente contigo, pues ya un gran resumen. Y pues esta parte nada más de la inclusión habla también, solo algo pequeñito que puedo aportar ahí sobre, perdón, sobre la convivencia, ¿no? Aprender a convivir también con las demás personas, ¿no? Parte de esta inclusión viene también por ahí, ¿no? Aprender a aceptar cómo es el otro y que me respete a mí. Entonces, toda esta parte también emerge de estas mismas palabras que hemos visto en otros programas, ¿no? Pues yo me quedo con que inclusión, la idea en inclusión, como maestros, hablando únicamente como maestros, como el gremio, como la parte que nos toca, sería tratar de posibilitar, ¿sí?, a todas y cada uno de los alumnos, ¿sí?, para participar de lleno en las actividades. Y esto en el trabajo de las comunidades. Y que su participación sea tan importante, que no importen las necesidades, las formas, las actividades tal cual, porque la finalidad de todo esto seguirá permeando a través del respeto. Todo va a girar a través del respeto. Si yo respeto la necesidad de mi compañero de expresarse, adelante. ¿Por qué malo? ¿Por qué va a ser malo que alguien pregunte? ¿Por qué va a ser malo que alguien tenga una duda? No está mal. Al contrario, enseñar a nuestros chicos desde un inicio que es extremadamente importante eso, que tengan ellos la libertad de, tengo una duda, exprésala. Siéntete con total confianza de sacar y expresarla y decirla. Y tienes alguna necesidad, dila. ¿Tienes algo que te gustaría compartir con el grupo para mejorar la actividad? Hazla desde el punto en el que a lo mejor políticamente, como nos hablaba Checo desde hace rato, podemos mejorar las reglas de funcionamiento dentro de la clase, ¿no? Porque a lo Incluso mejor si tú tienes tienes. ideas diferentes a las del maestro, ¿no? También. Exacto. Entonces, creo que en inclusión vamos a hablar de toda esa relación, de cómo tenemos nosotros que visualizar y entender con qué consecuencias de nuestras planeaciones, nuestras actividades, nuestras partes que a nosotros nos compete, estamos educando a nuestros chicos. Porque eso también eso sí es una parte que nos corresponde, ¿sí? O sea, ¿qué estoy haciendo yo como maestro para? Ahí sí es la parte que a mí me corresponde. Y se marchó. Es su señal, ya regresó. No, ya, o sea, llegamos a decir, dale, gracias, bye, y se nos va. Bueno, ya chicos, listísimos, entonces. Pues perfecto, te agradecemos mucho por esto, te invitamos a seguir viendo los videos, te invitamos también a que compartas este video con más gente, ayúdanos a llegar a más gente, ayúdanos a compartirlo con todos los maestros de educación física que conozcas, porque obviamente la idea de esto es generar una comunidad bonita con la que nos podamos apoyar, entender y siempre irnos retroalimentando entre todos para mejorar como asignatura, como materia, como campo, como lo que nos corresponda hacer, pero siempre como el gremio de educación física ir para adelante. Bueno, muchas Muchas gracias. 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 Cuídense, Encantado. cuídense. Besitos. Encantos. Este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video. Bye.